Ya son pocos los que faltan, entonces iniciamos nuestra clase. Bueno, estas clases hemos tratado de un tema que son, ¿qué? Las clases de oraciones, ¿cierto? Entonces hemos visto las oraciones, ¿qué? Simples y las oraciones compuestas o complejas. ¿Y recuerdan la clase pasada qué clases de oraciones complejas vimos? ¿Quién recuerda? Yo, Mariana. A ver, listo. Vimos las oraciones cualitativas, transitivas, intransitivas, reflexitivas, pero de las oraciones réplicas, falsas reflejas, oraciones compuestas, vimos las justapuestas, Sí, coordinación, copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas. eso, muy bien, gracias, Mariana. Entonces, como decía Mariana, vimos las oraciones justapuestas, ¿sí? Vimos las oraciones de coordinación, ¿sí? Y para hoy entonces vamos a ver, nos queda faltando las oraciones de subordinación, ¿sí? De pronto estas oraciones son más complejitas, sin embargo, pues yo les voy a hablar es así como a nivel general, porque pues para entender bien esto tenemos que entrarnos bien en su estructura, todo lo que trata las oraciones, pues estos son temas que ustedes van a ir aumentando, van a ir profundizando pues a medida que vayan avanzando en sus estudios. Santiago Palomo, por acá llegó. ¿Listo? Ay, venga, yo les voy a decir a Santiago de una vez. No me dejen olvidar que tengo que decirle una cosita a Santiago ahora, ¿sí? A Palomo, que se me ha olvidado decirle las otras clases, mientras va ingresando eso. Bueno, las oraciones subordinadas, entonces, ay, Paula Gómez, yo ya le había dado ingreso, no ha podido, segunda vez. Entonces, estas oraciones son tipos de oraciones compuestas en las que se establece una relación de dependencia entre un par de oraciones. Entonces, quiere decir que la segunda oración que se va a presentar depende de la primera. Ángela Torres. Bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer para identificar las oraciones compuestas es que llevan los dos verbos, ¿cierto? Entonces, si no cumple como esta función que tengan dos verbos, no sería oración compuesta. Entonces, por ejemplo, en esta oración me pidió que le dejara verlo mañana, ¿sí? Aquí pues observamos hay más verbos, ¿sí? Entonces, la segunda oración está subordinada de la primera. En este caso, entonces, la que está subordinada, pues es la que está en negrita. ¿Y por qué razón? Porque no puedo separarlas. Me pidió, ¿sí? No me dice nada, pero que está pidiendo que dejara verlo mañana, que la dejara verlo mañana. Entonces, esta ya está, pues, aclarando como esta primera. Ay, me pasé. Entonces, en las oraciones subordinadas, pues siempre existe la oración principal, que es la de mayor jerarquía, y la oración secundaria, que es la de menor jerarquía, o la oración subordinada de la principal. ¿Listo? Bueno, estas oraciones subordinadas se dividen en No, dos profe, clases. devuélvela un momentico. Listo. Copien, o sea, como lo más importante, con lo que ustedes, o sea, lo que ustedes entienden, muchachos, porque estos son, uno lo ve así, esto es complejo, o sea, yo los entiendo a ustedes porque estas clases de oraciones, o sea, como tanta información de pronto pues los confunden, y lo que yo les digo, pues yo les hablo aquí de una manera general, porque nosotros después se van a ir mirando más a profundidad cada una, Ya, cuáles profe. son las partes que las componen y eso. Bueno, vamos a ver por acá. Una clase de estas oraciones son las oraciones subordinadas sustantivas. Entonces aquí les voy a mostrar un videito pues para que como que ustedes tengan una idea y entiendan un poquitico lo de esto.
Hace tiempo que empezaste con el análisis sintáctico y la cosa ya se complica. Lo último que tienes que aprender es a analizar una oración subordinada sustantiva. Parece difícil, pero no lo es. Primero, un poco de teoría. La oración subordinada es aquella que depende de otra principal, sin la cual no tendría sentido. Las oraciones subordinadas sustantivas son aquellas que van introducidas por la conjunción que, la conjunción sí, por un interrogativo, un exclamativo y pueden o no llevar nexo. También puedes sustituirla por esto. Ahora la práctica. Es genial que se haya curado del todo. Para saber si hay oración subordinada, localiza los verbos. Hay dos, es y se haya curado. Bien, pues la oración es genial es la principal y que se haya curado del todo la subordinada. De hecho, es genial tiene sentido por sí sola, mientras que se haya curado no. Hemos dicho que las subordinadas sustantivas van introducidas por qué. Sí, interrogativo o exclamativo. En este caso, como ves, hay un qué. ¿Podemos sustituirla por esto? Claro, es genial esto. De momento la teoría coincide. Ya que tenemos la teoría, vamos al análisis en sí. Separamos ahora las proposiciones. Para analizar la oración, lo que tendrás que hacer es seguir el paso anterior, sustituir este bloque por esto y analizar. ¿Qué función tiene esto? Esto es el sujeto, ¿lo ves? Pues será una oración sustantiva de sujeto. El resto de la oración se analiza con normalidad. Verbo, atributo, nexo, verbo y complemento circunstancial. Ya está. Ya sabes cómo analizar una oración subordinada sustantiva. Listo, entonces vamos a ver las clases de oraciones subordinadas sustantivas, ¿sí? Entonces, estas oraciones son preposiciones que funcionan como sustantivos pues, dentro de la oración. En un ejemplo, sabes que tengo razón, ¿sí? ¿Qué las identifica a ellas? Como la palabra nexo que, también si van en pregunta, ¿cierto? También si van en admiración. Dice, como todas las oraciones subordinadas son oraciones que contienen verbos y pues dependen jerárquicamente de la oración principal. Estas preposiciones subordinadas sustantivas se pueden identificar ¿por qué? ¿Por qué las podemos identificar? Van siempre introducidas por un nexo o un verbo también en infinitivo y lo que yo les decía también la palabra o el nexo que, ¿sí? Nosotros podemos reemplazar ese que también lo podemos reemplazar por un demostrativo neutro. ¿Cuáles son los demostrativos neutros? Puede ser esto, eso o aquello. Van tomando apuntecitos mientras yo le... Aquí una mamá. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos a ver unos ejemplos. En esta, entonces acá encontramos el nexo, la palabra que las une, está que. Entonces dice, me sorprende que bebas tanto, ¿sí? Entonces aquí vamos a observar cuál es la palabra anexo que, ¿sí? Esta aquí solita me puede significar algo, ¿cierto? Me sorprende, ¿sí? Pero acá que bebas tanto, entonces no tiene ya como un significado como tal, sino que depende de esta para que tenga el significado completo. También utilizamos de formas interrogativas, ¿sí? Dime qué estás bebiendo también, entonces es una clase de oración sustantiva.
Aquí les voy a escribir otro ejemplo. Venga, yo borro esto. Otro ejemplo puede ser, ella me dijo que llegaría tarde. ¿Sí? Entonces, si vemos, si nosotros observamos, entonces, ella me dijo, entonces es la preposición principal, ¿sí? Y que llegaría tarde ya es la preposición subordinada. Ay, ¿quién está acá? Oscar Román. Esta ya sería la proposición subordinada, la siguiente. Román. Bueno. Esta partecita aquí yo la puedo reemplazar, que dice que los pronombres neutros. ¿Cuáles son los pronombres neutros? Entonces está eso, esto. Entonces yo puedo decir, ella me dijo eso, ¿sí? Yo puedo reemplazar esta parte acá, que puedo reemplazarlo por eso. Ella me dijo eso. O aquí, ¿sí? O puedo retirar toda esta. Ella me dijo eso. También, o sea, esa es como una característica que tienen estas oraciones subordinadas sustantivas. Ahora vamos con las oraciones subordinadas adjetivas. Lo que pasa, muchachos, es que, por ejemplo, eso de los adjetivos, pues también es muy amplio, pues hay que tener en cuenta cuáles son. Este niño, este muchacho Oscar Román, no ha podido ingresar, muchachos, le he dado como 3 veces ingreso. Y María José también. Vamos a ver, seguro tienen inconvenientes con este internet. Bueno, ¿qué pasa en las oraciones subordinadas adjetivas? Pues que ellas desempeñan la función propia de un adjetivo con respecto a una palabra de la oración principal. Entonces, acá en esta vemos el alumno que estudia aprobará. Entonces, ¿cuál es el adjetivo? Estudia, ¿sí? Entonces, este es el adjetivo. En la siguiente, mira la estrella que brilla. Entonces, ¿cuál es el adjetivo acá? Brilla, ¿sí? ¿Cuáles son, dice cuáles, o sea, cuáles nexos se pueden utilizar también en esta? Está qué, está cuál, está cuyo y está quién. Estas también las podemos utilizar. Bueno, en esta que les escribí acá, ¿cuál es la proposición principal? El motivo es, esta es la proposición principal. ¿Y cuál sería la proposición subordinada? Que no me gusta el cine, ¿sí? Entonces, esta ya sería la preposición subordinada. ¿Cuál es el adjetivo ahí? El cine. ¿Cuál sería? El cine. ¿Cine? ¿Usted dice que es el adjetivo? ¿Sí? ¿Dicen que es ese? Miremos a ver. O es que. Puede ser es que. Es que, bueno, este aquí es que es el nexo. ¿Mm? ¿Listo? Espera acá, yo les espero un momentico, les comparto este video antes de que lo borre. El adjetivo es una cualidad, pero ahí no veo cualidades.
Entonces, a ver, ya les comparto aquí un videito. Esperen un segundito antes de que lo borre de acá. Venga a ver si sí es esta de los adjetivos. Sí, pero miramos esta y ya. Si ya estás volcado en el análisis sintáctico, puede que te hayas enfrentado o tengas que hacerlo dentro de nada a las oraciones subordinadas adjetivas. ¿Que no te quedan claras? Escucha. Una oración subordinada es aquella que depende de otra principal, sin la cual no tendría sentido. Y una oración subordinada adjetiva es aquella que, dependiendo de otra principal, va introducida por un pronombre relativo, es decir, por qué, quién, cuyo, cuya, que está sustituyendo a un antecedente y, por último, que desempeña la función de un adjetivo. Vale, igual la teoría te suena un poco a chino, así que veámoslo en la práctica. La persona que ves es mi amigo. Lo primero que tienes que hacer es localizar los verbos. Son los que te ayudarán a saber si hay oraciones subordinadas o no. Como ves, hay dos, ves y es. ¿Hay oración subordinada? Como la frase la persona es mi amigo tendría sentido sin que ves, esa oración que ves es la subordinada de la persona es mi amigo. ¿Qué tipo de subordinada es? Vamos a ver si cumple las características que hemos dicho antes. ¿Es una oración subordinada? Bien. ¿Está introducida por un pronombre relativo? Sí. ¿Por qué? ¿Y ese relativo sustituye a un antecedente, es decir, a un nombre anterior? Claro, a la persona. Ese que hace referencia a la persona que ves a la persona. Y por último, desempeña la función de un adjetivo, porque está describiendo a una persona. Ya hemos localizado una subordinada adjetiva, pero ahí no queda la cosa. Hay que analizar sus partes, igual que se hace en el resto de la oración principal. Por lo tanto, vamos a separar la subordinada para analizarla. Tendrás que modificarla un poco para que tenga sentido, así que cambia el pronombre por la partícula a la que se ha sustituido. Como hemos dicho que sustituía a la persona, analizaremos ves a la persona. Ahora analicemos. Ves es el verbo, perfecto. A la persona, como sabrás de clases anteriores, es un complemento directo. Ahora solo tienes que trasladar esa información a la oración anterior, solo que a la persona es en realidad ¿qué? El complemento directo. Y ya está. Ya has analizado una oración subordinada adjetiva. Ana estaba levantando la manito. No, Ana, pero me confundí. ¿no? Bueno, muy bien, la que me dijo, ay, espere. Esta oración, sí, muy bien la podemos utilizar, dejarla más bien y colocarla acá en la anterior, porque aquí muy bien lo que dice no cumple la función de adjetival, entonces la voy a cortar y esa la podemos colocar. ¿Cuál fue la que vimos anteriormente? Esta de las sustantivas. En adjetival, entonces ya les coloco un ejemplo donde se pueda, ya puedo borrar aquí este. Bueno, en esta, a ver. Ay. Aquí. La palabra principal es película. Entonces, la película, o sea, esta es la proposición principal. ¿Sí? ¿Y cuál sería entonces la subordinada? Me gusta. Entonces, aquí que vimos ayer, me gusta. Esta ya sería la subordinada, ¿sí? ¿Listo? Entonces, o sea, más que todo nosotros identificamos estas oraciones es porque llevan los ¿Y el nexos. adjetivo dónde está? En cuál, ¿sí? Pues este es un ejemplo de aquí les estoy colocando pues un ejemplo para que identifiquemos mejor cuál es la principal y cuál es la subordinada.
Aquí. Miremos esta. A esa casa, aquí vamos a utilizar cuyo o bueno, ¿sí? A esa casa cuya fachada ¿qué? Esa casa es la casa cuya fachada se desplomó ayer. ¿Sí? Entonces miremos cuál es la principal, cuál es la proposición principal y cuál es como la subordinada. ¿Hasta dónde iría aquí la principal? ¿Esa es la casa? Esa es la casa, ahí. ¿Sí? Esa es la principal y cuya fachada se desplomó ayer sería entonces ya la subordinada. Aquí sí vemos un adjetivo, Ana, o quién es el que me pregunta de los adjetivos. ¿Listo? Bueno, o sea, para esas entonces tengan en cuenta que se puede utilizar en los adjetivos qué, cuál, cuyo, quién, ¿sí? Bueno, por acá. Lo que yo les digo, o sea, de pronto nosotros vemos todo eso así y se nos forma un lío en la cabecita. Las adverbiales. Entonces, estas oraciones son aquellas que desempeñan funciones sintácticas propias de los adverbios. ¿Quién me recuerda qué son los adverbios, muchachos? ¿Quién recuerda por ahí? ¿Quién recuerda? Que hay adverbios de tiempo, hay adverbios de lugar. Es el que puede indicar el, ¿el qué? Lo que tú dices, el tiempo, el modo, el lugar, la cantidad, la afirmación, todo. Sí, y también estas en ocasiones modifican el verbo también. Y hay, o sea, hay muchas clases de adverbios, lo que yo les decía, que ustedes dicen está de tiempo, está de lugar, está de espacio. Entonces, pues estas palabras también pues cumplen una función. Sí, Es el que entonces, interpreta las sí, circunstancias. sí, la escucho. Señora, Sí, la escucho, mami. ¿Qué es lo que me dice? que es el que interpreta todas las circunstancias de la oración. Ujú. Y lo que les decía, hay adverbios de tiempo, de lugar, de cantidad, de modo, ¿sí? Entonces, vamos aquí a ver por estos ejemplos. Están los temporales, están de tiempo, indican una... Ay, muchachos, Lucas apenas se va a unir. Apenas entró Lucas. Entonces, aquí en estas oraciones adverbiales, entonces miremos las de tiempo. Entonces, indican una circunstancia temporal. ¿Qué nexos podemos utilizar acá? Está cuando, mientras, antes que, después que, ¿sí? Miremos el ejemplo. Está aquí cuando. Entonces, lo hice cuando me dijiste. ¿Sí? Entonces, si observamos acá, ¿cuál es la proposición principal? Lo hice. ¿Y cuál es ya la subordinada? Cuando me dijiste, subordinada adverbial. De lugar, entonces estas indican circunstancia espacial. Entonces están los nexos, podemos utilizar dónde, a dónde, por dónde. Y el ejemplo lo coloqué donde me dijiste. ¿Sí? También están de modo. Entonces indican cómo se ejecuta la proposición principal, cuáles son los nexos, está cómo, según, conforme, cómo, ¿sí? Entonces, lo hice como me dijiste.
Esto de pronto, o sea, muchachos, esto es mucha cosa y de verdad que pues yo los entiendo a ustedes porque estos son temas que uno entiende por un lado, otro pues se confunde. Bueno, entonces lo que yo les digo pues es así como a nivel, es darles a ustedes a conocer así a nivel general cómo se clasifican las oraciones, cuáles son las simples y las compuestas, pues cómo están divididas, que vimos que estaban divididas en yuxtapuestas, de coordinación y de subordinación, ¿sí? Esto nosotros con la práctica pues vamos aprendiendo más de esto. Aquí entonces, así a manera, pues así muy rápido, entonces les traigo, por ejemplo, una actividad. Alguien que me diga, o no sé, que es que ya se nos va a acabar el tiempo, una oración simple. A ver, alguien que me diga una oración simple. Una oración Profe, simple. profe, tenemos que escribir todo eso. No, Yo, profe. no. Yo. Yo, Bueno, Yo, a ver, Lucas. Lucas. yo, Ana María. Ah, A bueno. ver, Lucas primero, a ver, Lucas, Ajá. ¿qué No, primero? no, Ana María, profe. Ay, No, Venga, las ay, damas. dale, bueno, Lucas, tan tranquilo. caballero, a ver, entonces. No, me da pena, me da pena. Mariana Torres, ay, ya pone Mariana, ya había ingresado y se volvió a salir. A ver, Ana, una simple, una oración simple, a ver. Una simple, bueno. Ella juega con su amiga Natalie. Ella juega con su amiga Natalia. Muy bien. ¿Por qué identificamos que es una oración simple? Porque solamente tiene que... Solo tiene un verbo. Solo Es tiene un verbo. muy bien. Ahora sí, Lucas, ¿qué iba a decir? Mariana se peina muy temprano. Mariana sería el sujeto. Se peina, se peina, creo que peina es el verbo. Ujú, Y muy temprano es el complemento, ¿no? ujú. Bueno, entonces solamente que tiene un verbo, ¿listo? Bueno, las oraciones compuestas, ¿por qué nos damos cuenta? Porque tienen dos verbos, ¿cierto? Entonces, las oraciones compuestas ya dijimos que se dividían en las oraciones yuxtapuestas, que ahí no hay palabras, o sea, esa se identifica fácil porque no hay palabras nexos. ¿Qué hay en ellas? A ver, las yuxtapuestas. En esta, miren, mis hermanos, mis padres, mis cuñados vendrán a mi cumpleaños, ¿sí? Como estamos hablando aquí en plural, entonces pues el verbo está aquí en plural. Dígame en esta qué clase de oración es, a ver. Si es una oración subordinada, coordinada, yuxtapuesta, a ver. ¿Cuál, profe? Mis Eso, hermanos, mis padres, mis cuñados vendrán a mi cumpleaños. profe, es yuxtapuesta Ujú, muy bien, porque yuxtapuesta. porque tiene signos de puntuación. Eso, porque tiene signos de puntuación. Mira que ya se va a acabar el tiempo. Mire. Así que si nos queda de pronto pues ¿qué les iba a decir? De pronto pues la otra clase hacemos así como de pronto un refuercito y miramos esto de las oraciones. ¿Tienen dudas con respecto a esto de las oraciones, cierto? Esto es un poquito complejo, ¿sí? Lo que pasa es que hay que saber identificar cuándo son yuxtapuestas, cuándo son oraciones coordinadas y cuándo subordinadas. Coordinadas cuando utilizamos palabras nexas y subordinadas cuando la segunda oración depende de la primera, ¿cierto? Entonces, esas son como más que todo